Bendito Padre, en tu palabra bien dice, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y el entendimiento de tu palabra, Señor, no es algo natural para nuestra vida, sino es algo que solamente por medio de tu Santo y Divino Espíritu podamos entender. Y no solamente ello, sino también llevarlo a la práctica. Te rogamos, oh Dios, que hoy tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea obrando en nuestros corazones para el bien de todo tu pueblo, Señor, que podamos aprender, comprender, pero sobre todo actuar conforme a tu palabra, Señor, y seas tú en esta hora, por medio de tu palabra, Señor, edificando nuestra vida, construyendo nuestros corazones, nuestras familias, Señor, y toda tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias, Dios, porque de antemano sabemos que tú obrarás por tu palabra bendita. Amén. Hermanos, hemos estado hablando en estos últimos domingos sobre el libro de Nehemías. Este va a ser el tercer sermón hablado en relación a este libro de Nehemías. Y quisiera hacer una pequeña, muy pequeña recapitulación para entender un poco de esto. El pueblo de Jerusalén, el reino del sur, el reino de Judá, había sido invadido por Babilonia y habían sido llevados a Babilonia. Esto pues se llevaron en dos ocasiones, vinieron por personas y se los llevaron, entre ellos ahí se llevan a Daniel y sus amigos, a otros personajes más, pero por así decirlo se llevaron lo mejor de lo que había en el pueblo. 70 años después, ellos en el exilio en Babilonia, Dios permite que ahora el reino de Persia empiece a gobernar y empieza a mandar, hay 3 deportaciones, se le dicen tres ocasiones en las cuales una porción del pueblo de Israel que estaba en aquellos lugares empieza a regresar por Zorobabel, después por Esdras y luego por Nehemías, ¿sí? Pero en el pueblo de Israel, nada más para entender eso porque esto es importante, en el pueblo de Israel se quedaron personas principalmente que no eran ni muy valoradas, que tal vez tenían algunas dificultades físicas o cualquier otra cosa por lo cuales el Babilonia no los vio como algo de valor, ¿no? Vienen los que vienen de lejos, venían ya con una cultura muy impregnada en sus vidas, pero con la idea de que tenían que regresar a Jerusalén. Y estos dos tipos de personas se encuentran ahora en Judá, en el reino del sur. Y en el reino del sur se encuentran personas débiles, con dificultades, con diferentes adversidades, pero que se sienten menos, ¿sí? Llega otra parte, otra porción de personas que realmente ya están un poquito más alejados su corazón de Jerusalén, de lo que era Dios y todas estas ideas, ¿no? Entonces, en medio de estas dos personas, pues no había un deseo de reconstruir muy grande. Sabía que Jerusalén estaba destruida, todas sus murallas, todas sus puertas quemadas a fuego, pero dice la palabra que ellos seguían viviendo en oprobio. Y oprobio quiere decir que se vivían en vergüenza, ¿sí? En vergüenza y simple y sencillamente pues aquí así somos y así viviremos y así moriremos, ¿no? Sin ningún afán de reconstruir, sin ningún afán de que lo que pudiera pasar mañana fuera negativo para ellos, simple y sencillamente vivían por vivir, ¿no? Sin ninguna aspiración más. Nehemías llega en este contexto y es por lo cual estamos leyendo esto. Y quisiera que pudiéramos prestar atención porque Nehemías prácticamente llega a animar a un pueblo que está en vergüenza, un pueblo que se siente abatido, destrozado, sin ganas de construir. Y vemos que al final de esto que empieza a decir Nehemías, ahora el pueblo dice, levantémonos y edifiquemos, ¿sí? Creo yo que es muy importante esto porque desafortunadamente tanto en la iglesia como nosotros mismos en ocasiones nos sentimos muy parecidos. Así está bien la iglesia, se podrá estar cayendo, pero pues que lo hagan los demás, ¿no? Así estamos bien. O incluso en nuestra propia vida o familia. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay adversidades, sabemos que hay faltas, cosas que debiéramos de cambiar, pero nosotros decimos, pues déjalo, así está bien, ¿no? Ahí puede mantenerse de pie. Está sostenido por un palillo de los dientes, pero ahí se podrá mantener bien, ¿no? Y no queremos mover para no tener conflictos, para vivir en nuestra tranquilidad supuestamente. Pero Dios nos llama a levantarnos y a edificar. Hay 3 cosas completamente necesarias para todo proyecto de construcción literal. 3 cosas. 1, una evaluación honesta del terreno. 2, una visión clara del diseño y todo lo que se quiera desear hacer.
Y tercero, una comunidad dispuesta a trabajar con confianza. Repito, una evaluación honesta del terreno, una visión clara del diseño y una comunidad dispuesta a trabajar en confianza en todo lo que va a realizar. Teniendo estos tres elementos en cuenta, que es para toda construcción, pareciera ser que es muy parecido para lo que es la reconstrucción de una iglesia, de una familia, de nuestra propia vida. La evaluación de cómo está nuestra situación, una visión clara de a dónde queremos llegar, y personas, o una persona mínimo nosotros, dispuestos a querer realizar esta obra. Si uno de estos tres falla, muy probablemente la construcción no va a ser la más indicada, la más precisa o la más hermosa. Y de hecho, Nehemías vemos que se manifiestan estas tres ideas de otra forma dicha. Pero lo que vemos principalmente es que Dios llama a hombres y a mujeres a participar y a poder decir lo mismo que dijo el pueblo: levantémonos y edifiquemos. Y en esta hora quisiera que pudiéramos ver tres pasos que nos impulsan a participar en la obra de Dios con fe y determinación. Repito, tres pasos que nos impulsan a participar en la obra de Dios con fe y determinación. Y quisiera que me siguiera con su Biblia. No voy a leer todos los versos, pero sí, del 9 al 11, igual, libro de Nehemías, capítulo 2, verso del 2 al 11, y si me sigue con su vista. El primer paso que nos impulsa a participar en la obra de Dios con fe y determinación es reconocer los desafíos con discernimiento. Dice Nehemías 2, del 9 al 11, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Nada más para recapitular y entender. Nehemías servía a un rey pagano. Nehemías oró al Señor, el rey le dio la oportunidad para que fuera a reconstruir los muros, y Nehemías solamente era un copero. Nada más ni nada menos, solamente un copero. Y este copero se transformó en alguien restaurador. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él, Dios estuvo para dirigirlo con el rey, y que ahora tuviera todas las cosas a su alcance y todo lo necesario para hacer esta obra. Por eso dice esos versículos que el rey le extendió todo lo que él necesitaba. Pero escuche muy bien, verso 10. Pero oyendo que venía con este deseo de que todo el rey le había favorecido para hacer esta obra, dice en el verso 10: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén después de estar 3 días allí. Nehemías inicia su viaje respaldado por el rey, como lo habíamos dicho, y tenía la autoridad y la protección de Dios en medio de todo lo que se manifestaba con Nehemías. Habían personas a caballo, habían personas juntamente con él, pero llega este momento en el cual Jerusalén estaba en esta situación desafortunada y muy difícil. Y en medio de todo esto que quiere hacer Nehemías, primero aquí en este verso se nos presenta a dos personajes que van a tratar de hacerle la vida de cuadritos a Nehemías. Y uno es Sanballat y otro es Tobías, ¿no? Cuando los vea, casi son el diablo estos dos. Pero esto es algo muy curioso e interesante. Cada vez que nosotros deseamos reconstruir nuestra vida, nuestra familia o nuestra iglesia, desafortunadamente va a salir oposición. Siempre va a salir oposición. Por donde lo quiera ver va a salir oposición. Y no esté pensando ahorita el esposo, la oposición es mi esposa. No esté pensando eso ahorita. O la esposa esté pensando que la oposición es su esposo. Ahorita no lo piense, ¿no? Ya lo piensa ya en su casa. Pero a lo que voy es a esto. Es curioso ver que hay personas que van a desear seguir estando en la misma circunstancia y en la misma situación. Así, estamos mal, pero así estamos bien. Estando mal, estamos bien, ¿no? Y no buscan un cambio ni nada.
Curiosamente, lo he dicho en otras ocasiones y lo sigo repitiendo, hay tres enemigos en la vida del cristiano y en la vida de toda persona prácticamente. Una es el diablo, otra es el mundo, el conjunto de todas las personas y su pecado, y otra es nuestro propio pecado. Y esos tres siempre van a ser Sanbalat, Tobías, de hecho más adelante dice y Gesem. Esos tres van a estar presentes en nuestra vida y presentes en la Biblia como la oposición para buscar hacer lo malo. De hecho, si se fija, Nehemías quería hacer algo bueno y ellos saltaron así como que, ¿pero por qué? ¿No? Las murallas están derrumbadas, pero pues así nos gustan que sean derrumbadas, ¿no? Bien tiradas hasta el piso. Sanbalat Horonita era un gobernador de Samaria, samaritano, con una oposición de autoridad bajo el imperio persa. Su objetivo principal era evitar que Judá recuperara sus fuerzas y su independencia, ¿no? De este personaje nos dice que principalmente él no deseaba que Jerusalén fuera reconstruida porque él ya tenía cierta autoridad, cierto dominio, cierta influencia, y a él le favorecía que el pueblo estuviera en esa circunstancia. El segundo, Tobías, el siervo amonita, era un funcionario amonita y un aliado cercano a Sanbalat. O sea, los dos estaban en la misma circunstancia. De hecho, muchísimo más adelante en el libro de Nehemías, ya casi al final, vamos a darnos cuenta que Tobías tenía ciertas relaciones con personas importantes del pueblo y estaba favorecido en medio de todas estas, ¿no? Había una corrupción tremenda, ¿no? Y ellos no querían que el pueblo se levantara. De igual manera, el diablo jamás va a desear ni va a querer que el pueblo de Dios se levante, ¿sí? Había un hermano en una ocasión en una iglesia que se le presentaban proyectos. Hermano, ¿qué le parece si hacemos este proyecto? Y decía cosas como, híjole hermano, eso ya se hizo y no funcionó. Y no hubo ni un solo proyecto, ninguna sola iniciativa que se le presentara y dijera, híjole, esa ha de ser la buena. Jamás, no existió, lo conozco, no existió ni una sola ocasión que el hermano dijera, híjole, eso ha de estar bien. O mínimo que dijera, mire, tal vez así no, pero de esta manera sí, ¿sí? Completamente pesimista. Le pregunto yo, ¿no hemos sido nosotros así? Pesimistas a lo que la iglesia hace, pesimistas a lo que nosotros queremos hacer con nuestra familia, o que otras personas quieren hacer para el bien de nuestra familia, o nosotros mismos no hemos sido pesimistas de pensar, ¿cómo va a ser posible que yo voy a cambiar y que yo voy a hacer lo bueno, o lo correcto, o lo adecuado? Creo pensar que a veces esos mismos Sanbalat y Tobías hemos sido nosotros de una u otra manera, al no participar, al no desear, al no querer, al no estar involucrados en cualquier área que sea necesaria nuestra participación. Aquí aprendemos que la verdadera fe no ignora los obstáculos, pero tampoco se paraliza ante ellos. Lo que vemos ahora de Nehemías después de este verso 10, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días. Lo que vemos de Nehemías en este momento en el cual se presenta la oposición, Nehemías no se paraliza. Nehemías simple y sencillamente medita, piensa en el Señor y sigue actuando. Eso es completamente importante. ¿Por qué? Porque ante la oposición, muchas veces, yo lo he visto, que muchas veces ante la oposición personas dicen, ay, ya de todas formas ni quería hacer nada, ¿no? Acabo que ni quería. O pensamos, yo creo que queremos que todas las cosas que queremos hacer para el Señor estén en charola de plata y todos nos digan, sí papacito, nada más estábamos esperando que tú dijeras y mira, lo que usted mande, Señor. Y no, realmente así no son las cosas. Se presentará en nuestra vida, en nuestra familia, incluso en situaciones eclesiásticas, se presentará oposición, y es una verdad simple y sencillamente, se presentará oposición. Hermanos, no lo digo esto para que nos estemos mirando unos a otros y digamos, aquel es Sanbalat, ¿sí? Y aquel es Tobías. Sí, seguramente toda la cara la tienen, ¿no? Por eso su nombre y empiezan a inventar cosas. No, sino que lo digo verdaderamente que tengamos algo claro. En el reino de los cielos, en el trabajo en el Señor, hay dificultades. No todo es color de rosa, ¿sí? Bien dice su palabra que
el Señor planta, bueno, en el Señor planta trigo, pero entre el trigo, ¿qué crece? Aparte, el trigo crece juntamente con la ¿qué? Con la cizaña. Y eso, aunque pensemos que no, también es una realidad en la iglesia, desafortunadamente, ¿sí? Pero ¿quién es el que hace la separación entre el trigo y la cizaña? Pues el Señor, ¿verdad, Ray? El Señor solamente es el que hace la separación. A nosotros solamente nos corresponde trabajar para el Señor. Entonces, hermano, lo primero que quisiera ver con ustedes es esto. El primer paso que nos impulsa a trabajar para la obra del Señor es reconocer los desafíos. Simple y sencillamente reconocer, saber que todo lo que busquemos hacer para el Señor será difícil, tendrá dificultades, pero nuestro mandato es a perseverar. Habrá oposición, desánimo, obstáculos, pero no debemos de huir, sino tomar el tiempo para orar, observar y discernir. Dios dará la sabiduría para reconocer los desafíos sin perder el rumbo. Hay personas, y lo he visto, hay personas que conozco una persona que quería entrar a estudiar medicina, y a la primera ocasión que se presentó una dificultad que no lo vio favorable, dijo, pues ya, ni modo, Dios no quiso que estudiara, ¿no? Y yo le buscaba animar y motivar y decir, no, pues es realmente pues un obstáculo, pues puede ser no nada más la respuesta de decir de Dios a decir no, sino que puede ser pues un obstáculo para perseverar en el Señor, ¿no? Y nosotros nuestro llamado es perseverar hasta que ya Dios diga, no, ya nos haga entender, ¿sí? Que hasta ahí es adecuado y correcto. Hay un lema que me gusta mucho, mi niño va al Teletón y en el Teletón se dice orgullosamente tercos. Creo yo que la terquedad debiera de verse como algo positivo hasta cierto punto para entender que debemos de ser tercos, hermano. En muchas ocasiones usted y yo debemos de ser tercos, no altercar contra Dios, ser tercos, o de mejor manera dicho, ser perseverantes, ¿sí? Busquemos ser perseverantes incluso en las situaciones difíciles. Pero el segundo paso que nos impulsa a participar en la obra de Dios con fe y determinación es evaluar la realidad con una misión espiritual. No lo voy a leer porque es un poquito extenso, pero del verso 12 al 16 nos empieza a narrar también el libro de Nehemías esta situación. Nehemías se levanta de noche, es acompañado por unos pocos hombres, empieza a recorrer la ciudad en silencio, sin avisarle absolutamente a nadie, porque buscaba solamente hacerlo conforme a la aprobación de Dios y no que todas las personas le aplaudieran. En el verso 12 nos dice, les declaré a hombre alguno, no le declaré, perdón, a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Su inspección nocturna lo llevaba a ver la magnitud del daño. Las puertas estaban quemadas, incluso se narra que había lugares por los cuales Nehemías no podía pasar, era imposible pasar, y toda esa situación cómo se encontraba. Pero Nehemías, al ver la situación, ya recordemos, a Nehemías le habían contado cómo estaba la ciudad de Jerusalén. No la había visto, no había Facebook, no había videos en línea ni nada parecido, ¿no? Nehemías ahora está viendo cómo está tal cual la situación y empieza a evaluar, y en esta evaluación lo que vemos es que Nehemías dice, no hombre, está bien difícil, mejor así la dejamos, ¿no? De ninguna manera. Lo que vemos es que Nehemías empieza a ver que Dios tiene el poder para restaurar todo eso que está destruido. Y eso es interesante, porque creo yo que en muchas ocasiones esto es algo que nos puede desanimar. Y en la iglesia, no en esta, porque tengo poco tiempo, pero en muchos otros lugares más, algo que sí he visto es que hay muy fácilmente el desánimo en todos nosotros, que cuando una situación adversa se presenta, decimos, ya no quiero nada, ¿no? Hay hermanos que conozco que dicen, ya no voy a esa iglesia, hermano, porque un día hace no sé cuántos años alguien me saludó mal y ya no quise volver a ir, ¿no? Nada, que el hermano no estaba pensando en él y simple y sencillamente se le pasó, ¿no? Pero a veces dicen que la generación es generación de cristal. Yo creo que a veces la iglesia parece de cristal, porque los hermanos nos ofendemos tan fácilmente por cosas
que ni al caso, ¿no? Una ni las de al caso. Y las que son a propósito también nos ofenden. No digo que no nos debieran de ofender, sino que digo que realmente debiéramos de perseverar incluso en las situaciones más difíciles. Cualquiera podría ver las piedras, las ruinas, todo cómo se encontraba Jerusalén, pero Nehemías vio el potencial redentor porque sabía quién era Dios y cómo podría obrar. Jesús, hermanos, también vio la situación difícil del pueblo. Dice que tuvo compasión, que estaban como un pueblo como un pueblo, como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellas. Incluso Jesús miró a Pedro. Pedro era una persona impulsiva, iracunda hasta cierto momento, muy impulsivo, y aún así Dios lo escogió para ser un líder muy importante de la iglesia. Hermano, nosotros vemos la vida del apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, siendo Saulo, era perseguidor de la iglesia, y Dios quiso usarlo para la restauración y para afirmar a su iglesia. ¿No se le hace a usted curioso que Dios utiliza lo que las personas vemos como algo no muy agradable o no muy posible que haga algo bueno para mostrar su gracia, su amor y su poder sobre todas las cosas? Porque Jerusalén estaba destruida. Las personas de ahí o estaban desconectadas de Jerusalén o eran personas en una situación física y de diferentes aspectos difíciles, ¿no? Y aún así Dios le plujo agarrar a todos estos hombres y mujeres y restaurar a su reino. ¿Sabe? Algo que es muy curioso en el transcurso del Antiguo Testamento, Dios siempre preserva a algo que se le llama un remanente, ¿sí? Un grupo de personas, a veces hasta uno, que solamente confían en Dios, pero un grupo pequeño de personas, muy pequeño, ¿no? Se ve muy claramente a veces en la iglesia cuando es la reunión de oración, casi así están casi llenas las bancas en cada reunión de oración, ¿no? O sea, un grupo muy pequeño, es sarcasmo, es para decir que nada más el espacio que está aquí vacío y nos quedan bancas, ¿no? Un grupo muy pequeño son los que permanecen fieles en buscar al Señor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Cristo, en medio de todas las circunstancias que atravesó, vemos que utilizó a personas que no eran las más aptas, que no eran las más capaces para hacer su gloria y su propósito. Cristo también, de la misma forma, hará eso con nosotros. Y pregunta, hermanos, quizás estamos en una situación de ruina en nuestra familia, en nuestra vida espiritual o incluso en la iglesia. Le pido que no miremos con nuestros ojos que solamente nos ayudan a juzgar, sino que podamos pedirle a Dios que Dios nos dé una visión espiritual para que podamos ver lo que Él quiere y puede restaurar. No necesitamos ilusiones, sino una evaluación honesta, guiada por la fe. Recuerdo un hermano en una iglesia que una vez me estuvo platicando conmigo, ¿no? Muy ansiosamente estuvo platicando conmigo y me empezó a decir todos los errores de la iglesia, todos los que él pensaba, ¿no? Yo salí de esa plática hastiado porque el hermano nunca me presentó una solución, ni una propuesta, ni nada, solamente todos los problemas, ¿no? Y eso cansa, o creo yo que cansa en gran manera. Y por ello, después de ver toda la situación del pueblo de Jerusalén, Nehemías, en vez de hacer algo malo, vemos cómo actúa, y esto es el tercer paso que nos impulsa a participar en la obra del Señor. Ya decíamos que el primer paso, comentábamos que es reconocer los desafíos. Va a haber desafíos, va a haber dificultades. Después, evaluar la realidad, cómo está la situación y cómo Dios va a restaurarla, ¿no? Y por tercero y último, lo que anima al pueblo, el tercer paso que nos impulsa a participar en la obra de Dios con fe y con determinación es animar al pueblo con confianza en Dios. Sí lo voy a leer porque se me hace muy importante. Verso del 17 al 20 dice: les dije pues, vosotros veis en qué mal estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas, les está hablando al pueblo, por el fuego. Venid y edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esta expresión me gusta mucho en gran manera todo esto. Nehemías, hermano,
sabía cuál era la circunstancia del pueblo, sabía por qué estaba el pueblo así. Nehemías muy fácilmente le pudo haber dicho al pueblo: ¿por qué dejaron caer la ciudad? ¿Por qué la situación está así? Ustedes tienen la culpa, ¿no? Y les pudo haber cantado: te los dije, te lo dije y te lo dije. 1,000,000 de veces le pudo haber cantado Nehemías al pueblo. ¿Por qué? Porque tuvieron profetas, tuvieron personas que constantemente les hablaron: si ustedes se van a la idolatría, va a venir un pueblo, se los va a llevar y puede destruir, Dios puede destruir esta nación por su idolatría. Y el pueblo persistió, fue terco delante de Dios en adorar a sus propios dioses, y vino la disciplina del Señor. Y ahora Nehemías, con todas las de la ley, les pudo haber dicho: ustedes tienen la culpa. Y Nehemías no lo hace. ¿Sí? Lo bueno que Nehemías no era como nosotros, ¿verdad, hermano? Nehemías les dije, vosotros veis el mal en que estamos, ¿no? Es lógico, es claro que estamos en un mal. Después les dice que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Les presenta cómo está toda la circunstancia, toda la realidad en la cual viven. Y después, ¿qué les dice? ¿Es su culpa? ¿Los engaña de que la situación no está tan mal? No, les dice: la situación es así, tal cual. Y luego les da una propuesta: venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una propuesta clara y tajante, ¿no? La situación está así, debemos de enfocarnos. Qué importante, hermanos, es enfocarnos en la solución y no en los problemas del pasado. Porque Nehemías pudo haber dicho: ay, estamos aquí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué estamos aquí destruidos? Porque fulanito de tal, hace tantos años, no hizo lo correcto delante de Dios y se fue a la idolatría. No empezó a decir: no, aquel tiene la culpa, el otro tiene la culpa. Nunca pasa eso en las iglesias, jamás pasa eso en las iglesias seguramente. Pero no empezó a repartir culpas. ¿Sabe por qué? Porque la culpa habría generado resentimiento y desmoralización, o también justificación. Cuando escuchamos que alguien echa la culpa, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo no fui. O empezamos a hacer cosas para decirnos: pues yo no soy tan malo, fulano de tal es el que sí hizo mal. Yo hice mal, pero pues más o menos, ¿no? Pasa desapercibido. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, nos tratamos de justificar nosotros también. En vez de pensar en la culpa de nosotros y en pensar cómo nos justificamos nosotros, debiéramos de pensar que Dios nos llamó a levantarnos y edificar. No a estar viendo los errores del pasado, de quién hizo, quién no hizo y ahora yo tengo que hacer, sino a levantarnos y edificar. Eso nos convierte en lo que Nehemías quería hacer es que esos problemas no fueran compartidos, sino una misión compartida, ¿sí? Que los problemas no fueran el problema que quisiéramos compartir a los demás: este problema es por fulano, sino una misión compartida, que esta misión todos unidos pudiéramos fomentarla. También, si Nehemías hubiera quejado y hubiera dicho todo estos tipos de expresiones mal indebidas, fomentaría la unidad y la colaboración. La culpa divide. Cuando se busca el culpable, la gente se opone a la defensa, se pone a la defensiva y se forman funciones y se rompe la cohesión. En lugar de haber dicho Nehemías, si Nehemías hubiera echado culpas, las personas se hubieran dividido: el grupo de los buenos, el grupo de los malos, el grupo que se justifica y el grupo que hace diferentes cosas. Y no fue así. También restaura Nehemías, que no habló de esta forma indebida, restauró la dignidad y la esperanza. El pueblo necesitaba soluciones. El pueblo necesitaba dos cosas principalmente: saber cómo estaban, ser entendidos en cómo estaba su situación, y una solución. Nehemías les dijo: la situación está así, y luego les dio una propuesta: levantémonos y edifiquemos. No hay de otra, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestra vida, yo sé que usted y yo pudiéramos decir: es que yo empecé a hacer esto y eso hizo mal y esto pasó mal, y hasta cierto punto debemos de recordar el pasado, pero para reflexionar, ¿no? No sé si recuerda que a la iglesia de Éfeso le dice: una cosa tengo contra ti, y le dice 3 cosas:
3 pasos para regresar al primer amor. ¿Recuerda de dónde has caído? Luego dice, arrepiéntete, y luego dice, haz las primeras obras, ¿no? Si no, prenderé pronto a ti y quitaré el candelabro de en medio de ti, ¿no? Y nos dice 3 pasos para regresar al primer amor. Una, recordar de dónde hemos caído. Aquí recordamos, pero no con un afán de quedarnos en el pasado o de volver al pasado, sino de recordar en qué momento le empezamos a fallar a Dios. ¿Qué es lo que hicimos mal delante de Dios? Luego arrepentirse y luego volver a hacer lo que antes hacíamos. Nehemías les presenta la situación y les dice, vamos a trabajar. Simple y sencillamente, vamos a trabajar por el bien de Jerusalén. Yo le pregunto, hermano, usted tiene que tomar esta determinación en vez de echar culpas, en vez de decir es que mis padres, es que yo, es que el cónyuge, es que este, es que el otro. En vez de decir todo ese tipo de cosas, ¿no cree que sea necesario decir, Señor, estoy en una situación que no te agrada a ti, ayúdame a levantarme y edificar mi vida, a edificar mi familia, a edificar la iglesia? ¿Cree usted que es necesario? Nehemías une la realidad presente con una visión futura. Les dice en el verso 18, la mano de Dios había sido buena sobre mí. Es decir, les anima con un testimonio del poder de Dios, no con palabras vacías. Nehemías les empieza a recordar cómo Dios había obrado para que pudiera traer los materiales, para tener favor delante del rey, para que un rey pagano favoreciera a Jerusalén, en vez de sitiarla y burlarse, favoreciera a Jerusalén, ¿no? Y el pueblo responde con fe. Ante la propuesta de Nehemías, ante el testimonio de cuán grande ha sido Dios, Dios ha sido poderoso, el pueblo en el verso 18 que dice, levantémonos y edifiquemos. Pero tan pronto como se anima el pueblo, también se anima la oposición. Y aquí nos menciona a Sanballat nuevamente, a Tobías y ahora también a Gesem. Se burlan de lo que... y los acusan a Nehemías de que se quiere rebelar contra el rey, ¿no? ¿Y qué hace Nehemías? Les dice, oblígame a retractarme. Les dice, cállate, chachalaca. No, de ninguna manera. No discute, sino se defiende con una afirmación con valentía que tiene la última palabra. ¿Me ayudan a leer el verso 20? Nehemías 2, verso 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tendréis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías no motiva con estrategias humanas, sino con la confianza absoluta del que el poder de Dios es grande, bueno y fiel, ¿sí? De hecho, también Jesús mismo lo hace. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed en Dios, también creed en mí. Ante la oposición, ante las burlas, ante todas las cosas, debemos de recordar algo, hermano. Dios nos ha llamado a levantarnos y a edificar nuestra familia, a edificar nuestra vida, pero también a edificar nuestra iglesia. Nehemías, para motivar al pueblo, no los culpa, no les da promesas vacías, sino les testifica el poder de Dios y su fidelidad pasada y sus promesas futuras. Lo que nos sostiene, hermanos, en gran medida, lo que nos sostiene día a día es recordar la fidelidad de Dios y recordar sus promesas, las promesas de Dios. Que en el pasado, en otras palabras, en el pasado Dios ha estado y en el futuro, ¿qué cree? También estará. Eso es lo que nos sostiene. Tenemos que comenzar con un corazón que discierne, unos ojos que ven con fe y una voz que anima con esperanza. Reconocer los desafíos con discernimiento, que es lo que hemos visto. Evaluar la realidad con una visión espiritual y animar al pueblo con confianza. Esos principios son atemporales, hermano. Siempre van a ser de utilidad y de función para nuestra iglesia, para nuestra vida y para nuestra familia. Y con esto termino. ¿Estás llamado a levantar algo que parece destruido? ¿Será tu vida, tu familia,
tu iglesia? Pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Estaremos llamados nosotros a levantar algo que parece destruido? Tal vez parece destruido nuestra vida, nuestra familia o la iglesia. Y si es así, hermano, usted debe de ser parte de la solución y no parte del problema. Ya lo hemos dicho, o construimos o destruimos, o servimos o no servimos, ¿no? La pregunta para nosotros será, ¿qué estamos haciendo con el deber que Dios nos dio? ¿Seguimos en oprobio o nos levantamos y edificamos? Si estuviera alguien aquí sin Cristo, nos ayuda a entender la palabra del Señor. Dice su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra es clara y nos dice que sin Cristo somos enemigos de Dios. Nos dice que sin Cristo no estamos en paz con Dios. Nos dice que si no confiamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, estamos en enemistad con Dios. Y la única forma de construir nuestra buena relación con Dios es por medio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres, dice su palabra, en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Había una compañera en la universidad que decía, yo y Dios nos llevamos bien. Él por su lado y yo por el mío, decía ella. ¿Usted cree que eso sería una buena relación si usted estuviera con su cónyuge, yo por un lado y él por el otro? De ninguna manera. Y con Dios es exactamente lo mismo. No podemos tener una relación con Dios completamente alejados. Y la única forma y el único medio para tener una buena relación con Dios es por medio de Jesucristo, por el medio por aquel por el cual nosotros fuimos restaurados, construidos ahora a la imagen perfecta de su Hijo, día tras día. Me gusta mucho utilizar esta representación. Dice su palabra que todos y cada uno de los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Todos, ¿no? Pero con el pecado, esa imagen de Dios se destruyó y quedaron como ruinas, ¿sí? Si alguien ha ido al Tajín, alguien ha ido a donde hay ruinas, verá que hay como 3, 4 piedras y nos dicen, ahí había una casa, ahí había un castillo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero ahí dicen, se imaginan que había algo, ¿no? Nuestra vida sin Cristo y en pecado representa las ruinas de la imagen de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios viene verdaderamente a reconstruir nuestra vida, reconstruye esa imagen de Dios en nosotros. Lógicamente, dice su palabra también, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La imagen de Dios en nuestra vida nunca estará completa en esta tierra, jamás estará completa en esta tierra, ¿sí? Pero lo hermoso es que el Señor trabaja en nosotros día tras día, día tras día. Parece que Dios construye y nosotros derrumbamos, pero día tras día sigue construyendo el Señor. Si hubiera alguien aquí sin Cristo, le diría, Dios es el único que quiere construir, reconstruir esa imagen en tu vida. Yo te invito a que vengas a Cristo, que puedas encontrar el consuelo que verdaderamente necesitamos y la esperanza para el día postrero, para presentarnos delante de Dios y nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y que en esta hora pueda usted orar y pedirle al Señor solamente, dame fuerzas para levantarme y edificar mi familia. Dame fuerzas para levantarme y edificar mi vida. Dame fuerzas para levantarme y edificar tu iglesia. Oremos. Señor, tenemos muchos defectos, Señor, definitivamente. Tenemos muchas cosas, Señor, las cuales no te agradan, pero confiamos que aún así con todo ello, Señor, tú nos has llamado hoy a levantarnos y edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Nos has llamado a levantarnos y edificar a nuestra familia en la roca que es Cristo. Nos has llamado, Señor, a levantarnos y edificar nuestra iglesia en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
En esta hora, Señor, solamente rogamos las fuerzas para poder ser agentes de construcción, Señor. Agentes que edifiquen, Señor, a esta tu iglesia, a nuestra familia y en nuestra vida, Señor. Que en esta hora, Señor, tú nos des el ánimo, la fuerza, la valentía, Señor, de que verdaderamente nos vamos a presentar ante oposiciones. Personas no estarán de acuerdo, Señor, pero ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, Señor. Ayúdanos a ver la situación de tu pueblo, de nuestra familia, de nuestra vida y ser claros ante esta situación, reconocer nuestros pecados como iglesia, reconocer nuestros pecados como familia o reconocer también y principalmente nuestros pecados principalmente, Señor. Reconocer nuestros pecados y podamos decir, Señor, ayúdame a levantarme, a edificar, a alejarme del pecado, a buscar hacer lo correcto delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser de ayuda para mi familia. Que en lugar de orillarlos a hacer el mal, en lugar de orillarlos a hacer lo incorrecto delante de tus ojos, Señor, ayúdame a ser un agente, una persona que puede contribuir, que puede restaurar, que puede ayudar para el bien de mi familia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a todos y a cada uno de los aquí presentes a ser parte de la solución del problema, Señor, y no el problema, Señor, en medio de todas estas circunstancias. Tu iglesia requiere, como toda iglesia, a seguir en este proceso de restauración. Te ruego que en cada uno de mis hermanos, que el poder de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, le redarguya para obrar en él, para obrar en su familia, pero también para obrar en su iglesia, para buscar hacer lo correcto, para buscar edificar y no destruir. Y bendito Dios, si hubiere alguien aquí que está en tinieblas, destruido, Señor, sin Cristo, puedas en esta hora, Señor, obrar en su corazón para que entienda la gravedad de su pecado y pueda entender que solamente en ti hay esperanza, solamente en ti, Señor, tú eres el único que puede restaurar su vida, su familia y lo que le rodea. Y que en el nombre poderoso de Cristo, Señor, confiamos plenamente en aquel que es más grande que Nehemías, porque no solamente reconstruye muros, sino que reconstruye personas, familias e iglesias. En Cristo Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén.